Hola, amigos, bienvenidos a una nueva historia que les va a erizar la piel. Si te gustan las historias emocionantes que te hacen sentir, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna. Hoy les contaré una historia real, llena de traición, lucha y redención. Imagina esto, una mujer joven, llena de sueños, que construye algo con sus propias manos, solo para que intenten arrebatárselo. ¿Listos? Vamos allá. Mi nombre es Clara, y esta es mi historia. Nací en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, donde los días pasaban lentos, entre el canto de los gallos y el aroma a pan recién horneado en la cocina de mi abuela Elena. Ella era mi mundo. Cada tarde, después de la escuela, corría a su casa, una casita humilde con paredes blancas y un patio lleno de flores silvestres. Elena me esperaba con una sonrisa cálida y una taza de chocolate caliente, mientras me enseñaba a amasar pan, a moler café a mano y a escuchar las historias que contaba con tanto amor. Clara, mi niña, decía, la vida es como una receta, hay que ponerle corazón, aunque los ingredientes no sean perfectos. Esas palabras se grabaron en mi alma, y años después, se convirtieron en la chispa que encendió mi sueño. Cuando tenía 10 años, mi abuela me llevó a un mercado en la ciudad. Recuerdo el bullicio, los colores de las frutas, el olor a especias y el sonido de las risas. En un rincón, había un pequeño café con mesas de madera y manteles bordados. La dueña, una señora de cabello gris, nos sirvió un pastel de chocolate, que aún puedo saborear en mi memoria. Un día, Clara, tendrás un lugar así, me dijo mi abuela, señalando el café con una chispa en los ojos. Un lugar donde la gente se sienta en casa. Ese día, el sueño nació, pero la vida no es un cuento de hadas. A los 15 años, mi abuela enfermó. El cáncer llegó como un ladrón silencioso, y en pocos meses, se la llevó. Quedé destrozada, perdida en un mundo que de repente parecía demasiado grande. Su partida dejó un vacío que nunca llené, pero también me dio un propósito, honrar su memoria con algo que llevara su esencia. A los 18 años, me mudé a la ciudad con una maleta llena de ropa vieja y el corazón lleno de esperanza. Conseguí trabajo como mesera en un restaurante concurrido, donde los días eran largos y las propinas, escasas. Cada noche, al llegar a mi pequeño cuarto alquilado, anotaba en un cuaderno ideas para mi futuro café, el color de las paredes, las recetas que usaría, los nombres de los postres. Guardaba cada peso en una lata vieja de galletas, escondida bajo mi cama. Durante 9 años, trabajé sin descanso. Había días en que mis pies dolían tanto que apenas podía caminar, pero cada moneda en esa lata me acercaba a mi sueño. En las noches más oscuras, cuando la duda me susurraba que no lo lograría, abría el cuaderno y leía las recetas de mi abuela, imaginando el aroma de su pastel de 3 leches llenando mi propio café. En 2018, a los 27 años, lo logré. Después de meses buscando, encontré un local en el corazón de la ciudad. Era un espacio pequeño, con paredes descascaradas y un suelo que crujía bajo mis pies. Pero al entrar, sentí algo especial. Las ventanas dejaban pasar la luz del atardecer, pintando el suelo de dorado, y en mi mente, ya podía ver las mesas llenas de clientes sonriendo. Este es el lugar, abuela, susurré, como si ella pudiera oírme. Firmé el contrato con manos temblorosas, usando todos mis ahorros y una hipoteca que me ataba a un futuro incierto. Pero no tenía miedo, esto era más que un negocio, era mi forma de mantener viva a Elena. Los meses siguientes fueron un torbellino. Pasé días enteros pintando las paredes de un azul cielo que me recordaba los atardeceres en el pueblo. Colgué fotos de mi abuela en marcos de madera que compré en un mercado de segunda mano. Cada mesa tenía un mantel bordado que ella había hecho con sus propias manos, con hilos de colores que contaban historias de su juventud. Elegí cada detalle con cuidado, las tazas de cerámica, las lámparas de luz suave, incluso las flores que puse en la entrada. El nombre del café lo tuve claro desde el principio, el Rincón de Elena. Era mi homenaje a ella, un lugar donde cada cliente sentiría el calor de su abrazo en cada bocado. Abrir el café fue como dar a luz
El día de la inauguración, me desperté al amanecer, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que estallaría. Preparé todo con cuidado, el café recién molido, los pasteles alineados en el mostrador, las flores frescas en los jarrones. Cuando abrí la puerta, el primer cliente fue un señor mayor con un sombrero gastado. «Huele como el café de mi madre», dijo, y sonrió. Ese día, el local se llenó de gente. Las risas, las charlas, el tintineo de las tazas, todo era perfecto, pero no sabía que, detrás de esas sonrisas, se gestaba una traición que cambiaría todo. Si están con nosotros, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse el resto de esta historia que va a darles escalofríos. ¿Listos? Para lo que viene. El primer año en el rincón de Elena fue como un sueño del que no quería despertar. El café se llenó de vida desde el primer día. El aroma a granos recién molidos flotaba en el aire, mezclado con el dulzor de los pasteles que horneaba cada mañana. Los clientes llegaban en oleadas, estudiantes con sus laptops, abuelitas que venían por un chocolate caliente, familias que celebraban cumpleaños en las mesas del fondo. Cada rincón del café vibraba con risas, charlas y el tintineo de las tazas. Era mi orgullo, mi hogar, mi legado. Pero, amigos, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y lo que venía iba a romperme el corazón. Para manejar el éxito del café, necesitaba ayuda. No podía hacerlo todo sola, así que contraté a 2 personas que, en ese momento, parecían perfectas. Sofía era una chica de 22 años, con una sonrisa tímida y una dulzura que conquistaba a los clientes. Siempre llegaba puntual, con su cabello recogido en una trenza y una libreta donde anotaba los pedidos con una caligrafía impecable. «Clara, este lugar es mágico», me decía, y yo le creía. Marcos, por otro lado, era un barista de 30 años con un talento casi artístico para el café. Podía hacer dibujos en la espuma del latte que dejaban a todos boquiabiertos, y su carisma hacía que los clientes volvieran solo para charlar con él. Los 2 se convirtieron en mi equipo, mi familia en el café. Pasábamos horas juntos, desde el amanecer preparando los postres hasta la noche limpiando las mesas. Reíamos, compartíamos historias, incluso celebramos el cumpleaños de Sofía, en el local con un pastel que horneé yo misma. Pensé que éramos un equipo invencible. Qué equivocada estaba. El primer indicio de que algo no iba bien llegó en una tarde de lluvia, unos 6 meses después de abrir. Estaba en la trastienda, revisando las cuentas, cuando noté un pequeño desfase. Faltaban 200 pesos en la caja del día. No era mucho, pero me extrañó. Siempre había sido meticulosa con las finanzas. Después de todo, cada peso que entraba era un paso más hacia saldar la hipoteca. Llamé a Sofía y le pregunté si había olvidado registrar algo. «No, Clara, todo está en orden», respondió, con esa voz suave que siempre me tranquilizaba, pero algo en su mirada, un parpadeo rápido, me hizo dudar. Decidí no insistir. Pensé que quizás era un error mío, que estaba cansada, pero los días pasaron, y los desbalances se hicieron más frecuentes. Primero eran 200 pesos, luego 500, luego 1.0. Las facturas de los proveedores comenzaron a acumularse, aunque yo recordaba haber dado el dinero para pagarlas. «Esto no tiene sentido», me dije, sintiendo un nudo en el estómago. Una noche, después de cerrar, me quedé sola en el café. Las luces estaban apagadas, y solo se oía el zumbido del refrigerador. Me senté en una de las mesas, con el cuaderno de cuentas frente a mí, y revisé cada número, cada recibo, cada nota. Las horas pasaron, y el cansancio me pesaba, pero no podía parar. Algo estaba mal, y necesitaba saber qué. Fue entonces cuando recordé una conversación que había tenido con mi abuela años atrás. «Clara, confía en tu instinto», me había dicho. «Si algo no se siente bien, no lo ignores». Mi instinto me gritaba que no era un error del banco, como Marcos insistía. Era algo más grande, algo más oscuro. Decidí actuar con cuidado. No quería acusar a nadie sin pruebas, pero tampoco podía seguir ignorando las señales. Al día siguiente,
Contacté a un amigo que trabajaba en seguridad y le pedí que instalara cámaras en el café, discretamente. No le digas a nadie, por favor, le susurré, sintiéndome culpable por dudar de Sofía y Marcos. Las cámaras quedaron ocultas en las esquinas, grabando cada movimiento en el mostrador y la caja. Durante una semana, todo parecía normal. Sofía seguía atendiendo con su sonrisa, y Marcos seguía haciendo sus lates perfectos. Pero yo no podía quitarme la sensación de que algo se cocinaba a mis espaldas. Cada noche, revisaba las grabaciones en mi laptop, con el corazón latiendo fuerte, esperando no encontrar nada. Pero entonces, lo vi, era una grabación de un martes por la tarde, cuando el café estaba casi vacío. Sofía estaba en la caja, contando el dinero, mientras Marcos preparaba un pedido. En un momento, Sofía miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie la veía, y sacó un fajo de billetes de la caja. Los guardó en su bolso, con movimientos rápidos, casi mecánicos. Luego, Marcos se acercó, le susurró algo, y ambos rieron. No era una risa inocente, era una risa cómplice, como si compartieran un secreto. Mi corazón se detuvo, seguí revisando las grabaciones, y el patrón era claro. Día tras día, tomaban dinero, pequeñas cantidades que no levantarían sospechas, pero que sumaban miles de pesos al mes. Pero eso no fue lo peor. Una noche, en otra grabación, los extras sentados en la trastienda después de cerrar, hablaban en voz baja, pero las cámaras captaron todo. Clara es demasiado confiada, dijo Marcos, con un tono que me heló la sangre. Si seguimos así, el café será nuestro en unos meses. Sofía asintió, revisando unos papeles. Ya tengo los documentos listos. Solo necesitamos su firma, y no sospechará nada. ¿Documentos? ¿Mi firma? Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. No solo me estaban robando dinero, estaban planeando algo mucho más grande, algo que amenazaba con arrancarme mi sueño, mi legado, mi rincón de Elena. Me quedé, mirando la pantalla, con lágrimas corriendo por mis mejillas, sintiendo una mezcla de furia, dolor y traición. ¿Cómo pudieron, ellos, a quienes consideraba mi familia, estaban conspirando para quitarme todo? Confrontarlos fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Al día siguiente, llegué al café con el corazón en la garganta. Quería gritarles, exigirles una explicación, pero sabía que debía ser inteligente. Sofía, Marcos, necesito hablar con ustedes, dije, tratando de mantener la voz firme. Ellos se miraron, con esa misma complicidad que había visto en las grabaciones. Claro, Clara, ¿qué pasa?, respondió Marcos, con su sonrisa de siempre. Pero yo ya no era la misma Clara confiada. Les mostré los números, las facturas impagas, los desbalances. Explíquenme esto, dije, con un tono que no admitía mentiras. Sofía palideció, y Marcos balbuceó algo sobre un error del banco, pero sus excusas eran débiles, y sus ojos los delataban. No sé qué está pasando, dije, pero lo voy a descubrir. Esa noche, instalé más cámaras, esta vez en la trastienda. No podía dejar que me engañaran más. Lo que descubrí en los días siguientes fue aún más devastador. Si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse y compartirla con sus amigos. Vamos a hacer que este canal crezca juntos. Ahora, agárrense, porque lo que viene es como una puñalada en el corazón. Era una mañana de octubre. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el aire olía a lluvia. Me desperté con una sensación extraña, como si algo malo estuviera por pasar. Me puse mi chaqueta favorita, la que mi abuela me había regalado cuando cumplí 20 años, y caminé hacia el rincón de Elena con el corazón un poco más pesado de lo normal. Había pasado la última semana revisando las grabaciones de las cámaras, confirmando mis peores temores. Sofía y Marcos no solo estaban robando dinero, sino que planeaban algo mucho peor. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que iba a enfrentar ese día. Cuando llegué al café, todo parecía normal desde fuera. Las luces estaban encendidas, y a través de la ventana, podía ver a algunos clientes habituales tomando su café matutino.
pero cuando intenté abrir la puerta, mi llave no funcionó. Giré y giré, pensando que quizás estaba usando la llave equivocada, pero no, la cerradura había sido cambiada. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y una ola de confusión me invadió. Golpeé la puerta, primero suavemente, luego con más fuerza. Sofía, Marcos, abran la puerta, grité, sintiendo que mi voz temblaba. Los clientes en el interior me miraron, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Entonces, la puerta se abrió, y ahí estaban ellos, Sofía y Marcos, de pie, con una postura que no reconocía. Sus rostros, que antes me parecían cálidos y familiares, ahora eran fríos, casi irreconocibles. Clara, ya no eres bienvenida aquí, dijo Sofía, con una voz tan cortante que sentí como si me hubiera clavado un cuchillo. Sus palabras resonaron en mi cabeza, lentas, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué? Balbuceé, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Este lugar es nuestro ahora, continuó ella, cruzando los brazos. Marcos dio un paso adelante, bloqueando la entrada. No hagas un escándalo, Clara, nadie te creerá. Legalmente, este lugar ya no es tuyo. Cada palabra era como un golpe. Mis manos temblaban, mi respiración se volvía entrecortada. Intenté entrar, empujando a Marcos con una fuerza que no sabía que tenía, pero él me detuvo, sujetándome por los hombros. Vete, Clara, no compliques las cosas, dijo, con una calma que me enfureció aún más. Me quedé allí, parada frente a mi propio café, sintiéndome como una extraña en el lugar que había construido con tanto amor. Los manteles bordados de mi abuela, las paredes azules que pinté con mis propias manos, las fotos que colgué con tanto cuidado, todo estaba ahí, al otro lado de la puerta, pero ya no me pertenecía. Los clientes seguían mirando, algunos, susurrando entre ellos, otros desviando la mirada como si no quisieran involucrarse. Sentí una oleada de vergüenza, como si yo fuera la culpable, como si hubiera hecho algo malo, pero no era así. Ese café era mi sueño, mi legado, mi forma de mantener viva a mi abuela, y ahora, las personas en las que confiaba, las personas a las que traté como familia, me lo habían arrancado. Caminé unos pasos hacia atrás, sin saber qué hacer. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a dejarlas caer frente a ellos. ¿Cómo pudieron? Susurré, más para mí misma que para ellos. Sofía me miró por un segundo, y juro que vi un destello de culpa en sus ojos, pero desapareció. Rápido, lo siento, Clara, pero así es la vida, dijo, y cerró la puerta. El sonido del cerrojo al encajar fue como un disparo en mi pecho. Me quedé allí, bajo la lluvia que empezaba a caer, mirando la fachada del café. El letrero de El Rincón de Elena brillaba bajo la luz tenue, y por un momento, sentí que mi abuela estaba conmigo, susurrándome que no me rindiera, pero en ese instante, todo lo que sentía era dolor. Volví a mi pequeño apartamento, un cuarto alquilado que apenas podía pagar. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y dejé que las lágrimas salieran. Lloré por mi abuela, por el café, por la traición. Lloré por la Clara que había sido, tan confiada, tan ingenua. Recordé cada momento que pasé con Sofía y Marcos, las mañanas preparando el café juntos, las noches limpiando el local mientras escuchábamos música, las risas compartidas. Todo eso era una mentira. Habían estado planeando esto desde quién sabe cuánto tiempo, usando mi confianza para construir su traición. Pero lo peor no era el dinero que me habían robado, ni siquiera el café. Lo peor era la sensación de que me habían robado una parte de mí, una parte que no sabía si podría recuperar. Más tarde ese día, reuní el valor para revisar los documentos que había guardado en casa. Encontré copias de los contratos, del café, las facturas, los registros, pero algo me llamó la atención, un documento que nunca había visto antes, una transferencia de propiedad con mi firma. No podía creerlo. Recordé las veces que Sofía me había pedido que firmara papeles rutinarios para los proveedores, diciendo que era solo burocracia. Tú confía, Clara, yo me encargo, me decía con esa sonrisa que ahora me daba náuseas. Habían falsificado mi firma,
O quizás me habían engañado para firmar algo sin saberlo. La rabia creció dentro de mí, pero también el miedo. ¿Cómo iba a probar que ese documento era falso? Ellos tenían el control del café, las llaves, los clientes. Yo no tenía nada. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en mi abuela. Ella siempre me decía que la vida era como una receta. A veces, los ingredientes no salen como esperas, pero con paciencia y corazón, puedes hacer algo hermoso. Pero esto no era una receta fallida, esto era una traición que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Me levanté de la cama y tomé el cuaderno donde anotaba las recetas de mi abuela. Lo abrí en una página al azar, y ahí estaba su letra, temblorosa pero llena de amor: pastel de 3 leches para los días tristes. Sonreí a pesar del dolor. Abuela, no sé si un pastel puede arreglar esto, susurré, pero en ese momento, decidí que no iba a rendirme. Ese café era más que un negocio, era mi hogar, mi legado, mi conexión con ella, y nadie, ni Sofía, ni Marcos, ni sus mentiras, iba a quitármelo. Al día siguiente, fui a la oficina de un abogado, que un amigo me recomendó. Era un hombre mayor, con gafas gruesas y una voz tranquila que me dio algo de esperanza. Le conté todo: el café, la traición, los documentos falsos. Él revisó los papeles que llevé y frunció el ceño. Clara, esto no será fácil, dijo. La transferencia parece legal, pero hay irregularidades. Podemos pelear, pero necesitarás pruebas sólidas. Le hablé de las cámaras, de las grabaciones que mostraban a Sofía y Marcos robando y planeando. Eso podría ser suficiente, dijo, pero prepárate para una batalla larga. No me importaba, estaba dispuesta a luchar, aunque tuviera que gastar hasta el último peso que me quedaba, porque el rincón de Elena no era solo un café, era mi corazón, y no iba a dejar que me lo arrancaran sin pelear. No podía dejar que me quitaran todo. Había perdido el café, mi sueño, mi conexión con mi abuela, pero no iba a rendirme. Con los pocos ahorros que me quedaban, apenas un puñado de billetes guardados en una lata vieja, fui a la oficina del abogado, don Miguel. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello blanco y una mirada que mezclaba cansancio y determinación. Su oficina era pequeña, con estanterías llenas de libros legales y un escritorio cubierto de papeles. Clara, siéntate, dijo, señalando una silla gastada. Le conté toda la historia, desde el día en que abrí el rincón de Elena, hasta la mañana en que Sofía y Marcos me cerraron la puerta en la cara. Le mostré los documentos, las grabaciones de las cámaras, todo lo que tenía. Él escuchó en silencio, tomando notas, y cuando terminé, me miró fijamente. Esto es grave, Clara. La transferencia de propiedad parece legal a primera vista, pero hay irregularidades. Las firmas no coinciden del todo, y las grabaciones podrían ser clave, pero pelear esto será duro, muy duro. ¿Estás lista? ¿Estaba lista? No lo sabía. Todo lo que sabía era que no podía dejar que Sofía y Marcos ganaran. Sí, estoy lista, respondí, aunque mi voz temblaba. Don Miguel me explicó que necesitábamos presentar una demanda por fraude y falsificación de documentos, pero también me advirtió que el proceso sería largo y costoso. No tengo mucho dinero, confesé, sintiendo una punzada de vergüenza. Él asintió, comprensivo. Haremos lo que podamos con lo que tienes. Y si las grabaciones son tan claras como dices, tenemos una buena oportunidad. Ese día, firmé un contrato con él, gastando casi todo lo que me quedaba. Volví a mi apartamento con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. ¿Y si no lo lograba? ¿Y si perdía todo para siempre? Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. El proceso legal era como una montaña rusa. Un día estaba llena de esperanza, al siguiente, sentía que todo se derrumbaba. Don Miguel trabajaba incansablemente, revisando cada detalle, enviando cartas, preparando documentos. Pero cada cita, cada trámite, costaba dinero que no tenía. Tuve que volver a trabajar como mesera en un restaurante al otro lado de la ciudad. Un lugar ruidoso y lleno de humo, donde las propinas eran aún más escasas que antes. Llegaba a casa exhausta, con los pies hinchados y el alma pesada,
pero no podía parar. Cada noche, me sentaba en mi pequeño cuarto alquilado, con las paredes agrietadas y el olor a humedad, y revisaba las grabaciones de las cámaras una y otra vez, buscando cualquier detalle que pudiera ayudarnos. Las imágenes de Sofía robando dinero y de Marcos planeando con esa sonrisa fría me perseguían en sueños. Mientras tanto, Sofía y Marcos seguían operando el rincón de Elena. Cada día, al pasar por el café de camino al trabajo, veía las luces encendidas, los clientes entrando y saliendo, y sentía una punzada en el pecho. Pero algo estaba cambiando. Los clientes habituales, los que conocían mi historia, empezaban a notarlo. El café ya no era el mismo, los pasteles no tenían el mismo sabor, el servicio era descuidado, y el ambiente cálido que yo había creado se estaba desvaneciendo. Una tarde, recibí un mensaje de Ana, una clienta fiel que siempre pedía mi pastel de 3 leches. Clara, algo no está bien en el café. La gente murmura que Sofía y Marcos están en problemas. Los proveedores no quieren entregar más productos porque no les pagan. Ese mensaje fue como un rayo de luz en la oscuridad. Si el café estaba fallando sin mí, quizás había una oportunidad. Corrí a la oficina de don Miguel con la noticia. Esto podría ayudarnos, dijo, ajustándose las gafas. Si el negocio está en problemas, podemos usar eso para demostrar que ellos no son los verdaderos dueños, que no tienen la capacidad de mantenerlo, pero necesitábamos más pruebas. Volví a revisar las grabaciones, esta vez con más cuidado. Encontré algo que se me había pasado, una conversación grabada en la trastienda donde Marcos mencionaba un contacto en una notaría, alguien que los había ayudado a falsificar los documentos. Es un amigo de confianza, no hay riesgo, decía Marcos, mientras Sofía asentía. Anoté cada palabra, cada detalle, y se lo llevé a don Miguel. Esto es oro, Clara, dijo, con una chispa de entusiasmo en los ojos. Si podemos rastrear a esa persona, tenemos un caso sólido, pero rastrear al contacto no fue fácil. Don Miguel contrató a un investigador privado, un hombre taciturno llamado Raúl, que cobró una tarifa que me obligó a pedir un préstamo a un amigo. Raúl pasó semanas siguiendo pistas, hablando con empleados de notarías, revisando registros. Mientras tanto, yo seguía trabajando, luchando contra el cansancio y la desesperación. Había días en que me sentía derrotada, como si todo esto fuera en vano. Una noche, sentada en mi cuarto, abrí el cuaderno de recetas de mi abuela. Sus palabras, escritas con tanto amor, me dieron fuerzas. Clara, mi niña, nunca dejes que el miedo te detenga, parecía decirme su voz. Cerré los ojos y recordé las tardes en su cocina, amasando pan, riendo juntas. No podía rendirme, no por mí, no por ella. Un día, Raúl llamó con noticias. Había encontrado al notario que ayudó a Sofía y Marcos. Era un hombre joven, con deudas de juego, que había aceptado un soborno para falsificar los documentos. Raúl lo convenció de hablar, prometiéndole protección. El notario confesó todo, como Marcos le había dado dinero, como falsificó mi firma, como todo fue planeado para que pareciera legal. Con esa confesión y las grabaciones, don Miguel preparó una demanda más fuerte, pero aún había un problema, el juez. Don Miguel me explicó que el sistema judicial no siempre era justo, y que Sofía y Marcos podrían tener contactos que los protegieran. Necesitamos ser impecables, Clara. Cada prueba, cada detalle, tiene que ser perfecto. Los días previos a la primera audiencia fueron los más intensos de mi vida. Apenas dormía, apenas comía, me pasaba las noches revisando documentos, practicando lo que diría en el juzgado, imaginando cada escenario posible. ¿Y si el juez no me creía? ¿Y si las pruebas no eran suficientes? Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Una mañana, recibí una llamada de Luis, un cliente que solía venir al café todos los domingos con su hija pequeña. Clara, no sé si esto ayuda, pero grabé algo en el café, dijo. Me envió un video que había tomado con su celular. Sofía y Marcos, discutiendo frente a los clientes, admitiendo que el café estaba en problemas porque Clara no está aquí. Ese video fue como un regalo del cielo. Se lo envié a don Miguel,
y él sonrió por primera vez en meses. Esto, Clara, podría cambiarlo todo. El día de la audiencia, me puse el vestido más bonito que tenía, uno que mi abuela me había cosido años atrás. Caminé al juzgado con el corazón en la garganta, pero también con una chispa de esperanza. Cuando entré a la sala, vi a Sofía y Marcos sentados al otro lado, con sus abogados. Me miraron con desprecio, pero no les devolví la mirada. Me concentré en don Miguel, en las pruebas, en la verdad. El juez escuchó nuestro caso, revisó las grabaciones, la confesión del notario, el video de Luis. Cada minuto en esa sala era una eternidad, pero cuando el juez habló, sentí que el mundo se detenía. Hay pruebas suficientes para cuestionar la legalidad de la transferencia, dijo. No era una victoria total, pero era un paso, un gran paso. Amigos, llegamos al final de esta historia, y qué final. Si les ha gustado, no olviden darle like, suscribirse y dejar un comentario contándome qué harían en mi lugar. ¿Listos para el desenlace? El día del juicio final fue el más importante de mi vida. Habían pasado meses desde que Sofía y Marcos me cerraron la puerta de El Rincón de Elena. Meses de lucha, de noches sin dormir, de lágrimas y esperanza. Pero ahora, estaba parada frente al juzgado, con el vestido que mi abuela me había cosido, sosteniendo el cuaderno de sus recetas como un talismán. Don Miguel estaba a mi lado, con una carpeta llena de pruebas, las grabaciones de las cámaras, la confesión del notario, el video de Luis, los documentos que demostraban que yo era la verdadera dueña. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podrían oírlo. La sala del juzgado era intimidante, con paredes altas y un silencio que pesaba como plomo. El juez, un hombre de rostro serio y gafas pequeñas, revisaba los documentos con una calma que me ponía nerviosa. Sofía y Marcos estaban al otro lado, con sus abogados, intentando mantener la compostura, pero podía ver el nerviosismo en sus rostros. Don Miguel presentó nuestro caso con una claridad que me llenó de orgullo. Mostró las grabaciones donde Sofía robaba dinero de la caja, las conversaciones en las que planeaban falsificar mi firma, la confesión del notario que admitía su complicidad. Cada prueba era como un ladrillo en la pared de la verdad, y podía sentir que el caso se inclinaba a nuestro favor. Pero aún así, tenía miedo. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si el juez no veía la verdad? Cuando llegó el momento de hablar, me levanté, con las piernas temblando. Señor juez, dije, con la voz quebrada pero firme, este café no es solo un negocio, es mi hogar, mi legado, mi forma de mantener viva a mi abuela. Cada mesa, cada mantel, cada receta lleva su amor. Sofía y Marcos me traicionaron. Usaron mi confianza para robarme lo que construí con años de sacrificio. No pido solo justicia para mí, pido justicia para mi sueño, para mi abuela, para todos los que creyeron en El Rincón de Elena. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no me detuve. Sentí que mi abuela estaba conmigo, dándome fuerza. Cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto. Incluso el juez pareció conmovido. Después de lo que pareció una eternidad, el juez habló. Con base en las pruebas presentadas, declaro nula la transferencia de propiedad del establecimiento conocido como El Rincón de Elena. La propiedad debe ser devuelta a su legítima dueña, Clara Méndez. El martillo golpeó la mesa, y un grito ahogado salió de mi garganta. Don Miguel me abrazó, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Sofía y Marcos bajaron la mirada, derrotados. El juez también ordenó que enfrentaran cargos por fraude y falsificación, pero en ese momento, eso no me importaba. Lo único que quería era volver a mi café. Esa misma tarde, con una copia de la sentencia en la mano, caminé hacia El Rincón de Elena. El cielo estaba despejado, y el sol brillaba como si celebrara conmigo. Cuando llegué, la puerta estaba abierta, pero el café estaba casi vacío. Los clientes habían dejado de venir, y el lugar tenía un aire de abandono. Entré, y el aroma familiar del café mezclado con los pasteles de mi abuela ya no estaba. Las paredes azules seguían allí, pero estaban opacas, como si el alma del lugar se hubiera apagado. Me acerqué a una de las mesas, toqué uno de los manteles bordados por mi abuela, y las lágrimas comenzaron a caer. Lo logré,
Abuela, susurré. Volví, me senté en el suelo, abrazando el cuaderno de recetas, y lloré como nunca. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de victoria, de amor. Pero recuperar el café fue solo el comienzo. El lugar estaba en mal estado, los proveedores habían cortado el suministro, las mesas estaban desgastadas, y el equipo de cocina necesitaba reparaciones. No tenía dinero, pero tenía algo más poderoso, mi pasión y el apoyo de las personas que creían en mí. Ana, la clienta fiel, fue la primera en aparecer. Clara, esto no es lo mismo sin ti, dijo, y me ayudó a limpiar el local. Luego vino Luis, con su hija pequeña, trayendo un cartel que había hecho, bienvenida de vuelta, Clara. Poco a poco, otros clientes regresaron, trayendo flores, comida, incluso dinero para ayudarme a empezar de nuevo. Una vecina, doña Rosa, me prestó su horno para preparar los primeros pasteles, y un proveedor amigo aceptó darme crédito para los ingredientes. Contraté un nuevo equipo. Lucía, una joven madre soltera con una sonrisa cálida, y Javier, un estudiante que soñaba con ser chef. Les conté la historia del café, les mostré las recetas de mi abuela, y juntos comenzamos a reconstruir el rincón de Elena. Cada día era un desafío. Había facturas por pagar, deudas que aún pesaban, pero también había risas, clientes que volvían, y el aroma del café llenando el aire otra vez. Una mañana, mientras horneaba el pastel de 3 leches de mi abuela, un cliente nuevo entró. Era un señor mayor, con un sombrero gastado, muy parecido al primer cliente que atendí el día de la inauguración. Huele como el café de mi madre, dijo, y sonrió. En ese momento, supe que todo había valido la pena. Hoy, el rincón de Elena está más vivo que nunca. Las paredes azules brillan de nuevo. Los manteles de mi abuela están en cada mesa, y las fotos de ella cuelgan con orgullo. Cada taza de café, cada pastel, lleva mi corazón y el de mi abuela. Esta experiencia me enseñó que los sueños no son solo lugares o cosas, son la fuerza que llevamos dentro, la capacidad de levantarnos cuando todo parece perdido. Sofía y Marcos enfrentaron las consecuencias de sus actos, pero para mí, lo importante no fue su castigo, sino mi victoria. Recuperé mi hogar, mi legado, y algo aún más valioso, la certeza de que, con amor y determinación, nada es imposible. Amigos, gracias por acompañarme en esta historia. Si les ha conmovido, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita, para no perderse ninguna de nuestras historias. Déjenme en los comentarios, ¿qué harían si alguien intentara quitarle su sueño? ¿Qué los inspira a seguir luchando? Nos vemos en la próxima historia, y que nunca dejen de pelear por lo que aman.